Muy bien. Bueno, para aquellos que no me conocéis, porque puede que conozcáis a Andrea o a Marina, yo soy Julia González, soy cofundadora de la asociación Visión Circular y al margen de liderar la asociación con Marina, pues me dedico a gestionar proyectos de responsabilidad social corporativa y recursos humanos en empresas privadas. Visión Circular somos una asociación sin ánimo de lucro y en breve cumpliremos los 2 años. Y está formada por un equipo multidisciplinar, es decir, ambientólogas, ingenieras, profesionales de la comunicación y que somos agentes de transformación circular. Ofrecemos formación y consultorías en empresas, en organizaciones y emprendedores cuya propuesta de valor está alineada al propósito de reducir el impacto ambiental y promover la inclusión social. De hecho, hoy del equipo nos acompaña Blanca, que es ingeniera química y ambiental y recientemente se ha unido a la asociación, así que bienvenida. Hola, Blanca. Y sobre todo tenemos a la presentadora fantástica que compartirá conocimientos muy valiosos y la experiencia sobre compostaje. Ella es Andrea. Andrea es ambientóloga y socia prácticamente desde el inicio de la fundación de la asociación. Y a lo largo de su carrera, entre otras actividades, ha trabajado en el vicerrectorado de Smart Campus de la Universidad de Málaga como personal técnico de apoyo a la investigación. Ha desarrollado también proyectos sobre agricultura urbana, ha organizado talleres relacionados con huertos escolares y concienciación ambiental y también ha sido directora técnica en planta de residuos agrícolas orgánicos. Así que al final de este webinar, Andrea ha diseñado esta sesión para brindaros diferentes estrategias y consejos prácticos para que podáis implementar el compostaje en casa. Así que Andrea, cuando quieras, es tu Buena turno. presentación, Julia, qué completa. Bueno, pues nada, yo soy Andrea, como ha dicho Julia, y así para empezar, a mí me gustaría saber qué nivel más o menos tenéis vosotros de compostaje. Es decir, eh, si sabéis lo que significa la palabra, si habéis hecho alguna práctica de compostaje o sin embargo, bueno, queréis especializaros aún más o si me contáis un poquito mientras pongo la pantalla compartida. Bueno. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo como veo que están todos un poco tímidos, pues si quieren digo yo algo, que tampoco es que tenga un gran nivel, la verdad, estoy también aquí para aprender. Lo que he dado lo he dado solo un poquito en el máster, he dado vermicompostaje, que básicamente es con lombrices, y nada, a Ujú. ver si me enseñan a mí algo nuevo también, que es súper Qué bien. interesante, y que vaya, que mis conocimientos son bastante nulos, lo sé todo por mi madre, que estudió física, o sea, mucho no tiene que ver, pero siempre se pone a hacer compostaje con restos de café y con cositas de la cocina, porque tenemos un huerto en la azotea, porque somos de Canarias y tal, y allí se lleva mucho. Así que bueno, a ver si le puedo dar Qué bien. consejitos a mi madre después de hoy. Estupendo, muy bien. Pues nada, sin más, vamos a empezar la presentación. Así que, perdona, que vamos, sí, por parte, soy Domingo, ¿me escucháis, no? Hola, sí. Y también, bueno, José Antonio, que está, bueno, Janto, sale en su usuario, pero bueno, él y yo trabajamos juntos. Bueno, tenemos un nuevo proyecto, estamos iniciando los pasos iniciales de un proyecto de permacultura, agroecología, Ajá. y sí que ya tenemos, bueno, estamos haciendo compost, tanto de lombriz como de temperatura, y nada, José, si quieres tú contar un poquito más, así para tener un poco más contarle un poco más lo que estamos haciendo, si no te importa. Sí, hola, soy José Buenas. y hola. Pues nada, estamos haciendo, bueno, yo ya tenía experiencia de compostaje con lombrices en un huerto urbano en Barcelona Ujú. y bueno, había hecho algún experimento con el compostaje termófilo, pero no le había puesto mucho interés porque tenía un espacio reducido, era una azotea y entonces era difícil de llevar a cabo. Ahora tenemos un proyecto urbano y ahí sí lo estamos realizando. Ujú. Eh, bueno, con la dificultad de que como no podemos hacer una pila de grandes dimensiones de golpe y no puede coger temperatura, pues lo que vamos haciendo es vamos llenándolo poco a poco.
no Sí. se está moviendo. Compostaje en continuo, ¿no? Más en frío. Sí, no, como no se está moviendo, porque claro, si lo estamos moviendo, pues nunca se acaba, ¿no? Claro. Y nada, pues lo que queremos hacer, queremos instalar otro compostador y bueno, cuando se llene uno, dejarlo madurar, ir moviéndolo de vez en cuando y empezar otra pila. Y bueno, conocimientos, pues nada, lo que he leído por ahí, lo que he conocido en huerto urbano y cosas así. Y bueno, con eso estamos Genial. Si empezando. quieres, al final de la presentación podemos hablar un poco más sobre esto y quizá ayudaros a dar algunos consejos en cuanto a temas de espacio y dimensiones y tal. Ajá, vale, gracias. Eh, Nada, a vosotros. Venga, gracias, genial. Gracias. Bueno, pues yo soy Aldara y veo aquí mucho nivel y no tengo ni idea, pero me parecía una propuesta muy chula el poder comenzar desde casa con esa compostera y bueno, ahora mismo vivo en Madrid en un piso raquítico, pero sí que, bueno, junto a una amiga que tiene un terrenito, sí que nos gusta ir adentrándonos un poco en esto del reciclaje y en comenzar a compostar aprovechar al máximo pues, los recursos que están a mano. Entonces, pues bueno, o sea, a muy bajita escala, al tamaño Genial. al Todo tamaño de un aporta, todo palé, aporta. al tamaño de un palé o aquí en casa al de un cubo de pintura. Está genial. Todo aporta y al final se trata de eso, ¿no? De intentar cada uno hacer lo que pueda y sobre todo experimentar con la descomposición de la materia orgánica. Bueno, después de esta introducción, pues vamos a... ¿Veis mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, La presentación. Vale. sí, Sí. sí. Sí, sí, se ve perfectamente. Vale. Genial. Pues bueno, un poco lo que vamos a ver aquí en el webinar. El primer bloque está compuesto por la problemática, que es el compostaje, las etapas, los tipos. Haremos una pausita de 5 o 10 minutos para el segundo bloque, que será más tipo práctico, para pasos para conseguir un compost de calidad, una aplicación práctica, los beneficios que tiene el compost y mi experiencia como investigadora en la Universidad de Málaga de compostaje. Bueno, un poco para entrar en el tema de los residuos, hablar de la problemática que existe. Sabemos que generamos muchísimos residuos con este sistema lineal que tenemos de producción, ¿no? Y bueno, hace unos años no se veía tanto en las noticias cuando yo empecé la carrera, pero ya sí que hay mucha información de toda la basura que estamos generando y que se está acumulando pues, en océanos, en vertederos y en un montón de sitios del planeta bueno, que está un poco llegando a su límite, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de lo que generamos porque ni yo misma, ¿no? Mira que trabajo en cuanto a ello y estoy concienciada, se supone y tal, pero muchas veces no nos damos cuenta de dónde va nuestra basura, porque nosotros cogemos la bolsa de basura, la tiramos al contenedor y desaparece, ¿no? Solamente nos damos cuenta cuando los trabajadores de la basura se ponen en huelga y bueno, y la ciudad es un desastre, ¿no? Muchas veces no sabemos dónde van esos residuos y la mayoría se queman o van a vertederos. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, que es Málaga, tenemos el vertedero Los Ruices, que le quedan menos de 5 años de vida útil. Ya estamos colmatando lo que es el vertedero y se tiene que cerrar y abrir otra, pues, otro sitio, otra zona grande para ir acumulando esos residuos que no se pueden quemar, porque algunos se queman, otros no. Y bueno, en cuanto a lo que generamos, para que hagáis una idea un poco del volumen, más o menos generamos 1 kilo 200 por habitante al día.
Esto supone unas dimensiones como el Estadio Bernabéu, ¿vale? Que tenéis aquí como una fotito, con una altura de 80 metros cada mes. O sea, es de verdad que es impactante, porque cuando se habla de toneladas, ¿no? De miles de toneladas, no vemos un poco el volumen. ¿Esto qué pasa? Que los camiones van aplastando y van disminuyendo el volumen de esa basura antes de que llegue a vertedero, y aparte que parte de ella se quema. Pero realmente si pusiésemos la basura así y empezásemos a tirarla una encima de otra, pues sería estas dimensiones. Aquí un poco de cifras que realmente pues no nos vamos a parar mucho, pero si no actuamos ya, aumentará el 70% de la generación mundial de basura para el año 2050. Estos son muchos millones de toneladas. Entonces, frente a esta problemática, ¿qué nos va a dar la ecoansiedad y nos va a paralizar? Pues no, hay maneras de poder reutilizar. Lo primero es reducir, como ya sabréis, y reducir, reciclar. Pero bueno, la bolsa de basura al final está compuesta en un 42% de materia orgánica, y esa materia orgánica la podemos aprovechar. ¿Cómo la podemos aprovechar? Pues mediante el compostaje. El compostaje es un proceso de degradación de la materia orgánica en el que controlamos unas condiciones de temperatura, pH, humedad, para que se haga esa degradación un poco más acelerada que en un ambiente normal de degradación, de como tiramos una cáscara de plátano al campo, ¿no? Los microorganismos son aquí lo importante, los residuos orgánicos y O2, o sea, hay que tener en cuenta que el compostaje es un proceso aerobio que necesita de oxígeno, porque los microorganismos involucrados necesitan oxígeno para vivir. Si no, empezaría otro proceso, que es el proceso anaerobio, que es un poco como el que llamamos de pudrición, ¿no? Que son otras bacterias las que entran en contacto y en vez del oxígeno con los residuos orgánicos utilizan sustancias químicas para hacer su metabolismo. Como ya os digo, los microorganismos son los grandes protagonistas en este proceso, y lo que hacemos en el compostaje es darle las condiciones más adecuadas a estos microorganismos para que puedan hacer su trabajo lo más rápido posible y lo más eficaz posible. Entre ellos, las bacterias son las más abundantes junto con los hongos. Las bacterias en un primer momento son mesófilas, que quiere decir que trabajan a una temperatura ambiente, mientras que cuando va pasando el tiempo, que ahora veremos en la fase del compostaje, intervienen las bacterias termófilas. Estas bacterias no se ven a simple vista, entonces parece un poco magia, ¿no? Cuando vemos esa pila de compost que reduce su tamaño, dice, bueno, ¿y esto dónde ha ido? Pues son esas bacterias y esos mohos que son microorganismos que no se pueden ver a simple vista. Y también, pues bueno, esta microfauna de escarabajos, mosquitas de la fruta, colémboros, arañas, que nos ayudan a descomponer las partes más grandes. Y bueno, pueden controlarse para que no molesten en el proceso, ¿vale? Porque a veces pueden ser algo molestas, sobre todo las mosquitas de la fruta. La gente que haya hecho compostaje lo sabrá. Y bueno, aquí tenemos una gráfica un poco más científica, pero bueno, se puede explicar muy fácilmente. En el eje de la X, o sea, en el eje horizontal tenemos el paso del tiempo, y en el eje vertical la temperatura. Y así podemos ver que las primeras semanas de compostaje la temperatura sube muchísimo por la acción de estas bacterias. Primero las mesófilas y luego empiezan las termófilas. Ahí empieza una degradación grande de lo que es la lignina y la celulosa, que son pues moléculas un poco más duras de digerir por los microorganismos. En este punto justo de 60 grados es muy importante que se llegue a esto, sobre todo en los compostajes termófilos, para que diferentes patógenos y
bueno, semillas que existen en esos biorresiduos de origen se inactiven y tengamos una higienización de ese material. Cuando pasan los meses va bajando la temperatura y empiezan a colonizar ese material pues hongos, los hongos que van haciendo las sustancias húmicas. Es decir, primero lo que hay es como una descomposición de todos los compuestos solubles y los compuestos de los polímeros, para luego otra vez unirse en el proceso de humificación. Sé que esta parte puede parecer un poco técnica, pero bueno, la voy a explicar por si alguno tiene un poquito más de experiencia en cuanto a esto. Es muy curioso que en la última parte, cuando se forman las sustancias húmicas, que son las que realmente nutren y dan fertilidad a los suelos, vuelven a unirse esas sustancias en la fase de maduración. Por eso es tan importante que el compost tenga esa fase última de maduración. Bueno, tipos de compostaje hay muchos, dependiendo de la escala, compostaje industrial, donde hay pues, bueno, unas características más técnicas, con bastante maquinaria y procesos más estandarizados, donde se resulta un compost pues, más estandarizado también, ¿no? Con unas características más parecidas. Luego está la escala comunitaria. Esto, por ejemplo, en Galicia está muy extendido con los maestros composteros y trata de, bueno, asociaciones de vecinos que hacen compostaje en zonas sobre todo que hay zonas verdes, y entre los vecinos pues van haciendo su compostaje. Y el compostaje doméstico, y aquí es donde tenemos pues, la variedad de compostajes más como recetas, ¿no? En lo que yo digo, hay tantos tipos de compostaje como recetas hay de un puchero de abuela. Entonces, bueno, pues a ver. El compostaje doméstico, dentro del compostaje doméstico podemos ver diferentes tipologías, ¿no? Como pueden ser en compostador, directamente en pila sobre suelo, como veis a la derecha, o con un vermicompostador. Vermi significa lombriz, entonces vermicompost es cuando compostamos con la ayuda de nuestras amigas las lombrices, que hace que el proceso pues, se acelere bastante. Normalmente un proceso de compostaje tarda entre unos 6 u 8 meses y bueno, gracias a las lombrices estos tiempos se pueden acortar hasta 5 meses. ¿Vale? Ya diremos ahora unos cuantos tips para nuestras lombrices. Y conforme a los tipos de residuos existe el biorresiduo húmedo, o también llamado biorresiduo verde o fresco, que se trata de los restos de peladura de fruta, verdura, restos de café, té, etc. Yo los compostajes no los suelo hacer ni con carne ni con pescado. A nivel industrial sí que se pueden añadir, pero a nivel doméstico o comunitario, la verdad que crean bastantes, pues pueden crear olores, o hay como más desnivel en cuanto a las variables, entonces como pH, como humedad, mejor evitarla. Yo aconsejo eso a nivel doméstico, porque bueno, es más fácil hacerlo con vegetales y te quita un poco de esos problemas que pueden aparecer. Y luego el biorresiduo seco, muy importante también, que son restos de poda, hojas secas, césped, también llamado estructurante, porque nos va a ayudar a que la estructura de la pila del compost o de el compostaje en compostadora o lo que tengamos de compostaje, que ayuda a la estructura, que ayuda a que esté aireado, porque este residuo seco lo que permite que entre el aire, ¿no? Al fin y al cabo, aparte de airear. Y bueno, ¿qué hora tenemos? Si queréis seguimos un poquito, ¿no? Yo creo.
Ah, no te escucho, Juli. Son las 7:36, Andrea. Vale, genial. Bueno, pues vamos a seguir un poquito más y yo creo que... Vale. Los pasos para conseguir un buen compost. Pues bueno, lo primero es la ubicación de dónde queremos hacer el compostaje, ¿vale? Es muy, bueno, sobre todo en climas cálidos como en el sur de España, es importante que no se seque, que el compost no se seque ni esté directamente con luz solar muy incidente, porque al final la actividad de las bacterias disminuye y tiene que estar un poco resguardado de las inclemencias climáticas. Pues si estamos en un clima del norte donde existe mucha lluvia y cae mucha agua, pues al final vamos a ahogar nuestro compost, ¿vale? Entonces tiene que estar resguardado un poco de esta inclemencia. Siempre una base de ramas secas es muy importante para que haga de filtro, porque en el proceso de compostaje también se suelta un lixiviado que se llama, que es un líquido que va soltando pues toda la actividad microbiana y bueno, el contacto con el suelo básicamente es porque las bacterias del suelo colonicen lo que es el compost para empezar. Es importante también la buena proporción de los residuos, que siempre haya una parte de residuo fresco por 3 partes de biorresiduo seco. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cubito donde siempre echo mis restos de peladura, para luego llevarlo al compost, tengo que echar 3 de ese mismo cubito dentro. Siempre el biorresiduo húmedo primero y luego tapamos con biorresiduo seco. ¿Para qué? Para evitar la aparición de mosquitos, para evitar olores. O sea, yo siempre recomiendo, primero movemos un poquito la pila o el compostador o lo que tengamos, movemos un poco, echamos el biorresiduo húmedo y luego con nuestro estructurante, que pueden ser hojas de rama seca, puede ser cartón, puede ser pues todo ese material marrón, ¿no? Que hablábamos antes o seco y lo echamos por encima. Para la siguiente vez que vayamos a aportar, otra vez movemos y aportamos los húmedos. Esa es la estrategia de la lasaña, ¿no? Que se llama, que va por capa. Si estamos haciendo el compostaje en pila o el compostaje termófilo que se dice, hay que verificar que el aumento de temperatura se da. Básicamente, por lo que he dicho antes. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? Sí, solo un comentario, Andrea. No, que ahora que decías lo del el residuo seco y húmedo, me he acordado de mi padre, porque estábamos en la Sierra de Colchalola y teníamos un jardín y él hacía compostaje y mi abuelo también. Entonces, este fue como mi primer contacto sin saber bien yo lo que hacía, ¿no? Pero me acuerdo, ¿no? Que cuando iba a tirar los residuos orgánicos, al lado siempre había como una pila de hojas y ramas y me acuerdo hacer el procedimiento sin acabar de entenderlo, ¿no? Pero era como, vale, aquí hay el compost y después lo tapas, y después lo tapas. Y nada, que me he acordado de esto. Qué bonita esa anécdota, ¿no? Sí, Y sí. qué valores más buenos. Es que antes se hacía, o sea, el compostaje existe básicamente desde que se creó la agricultura, prácticamente, ¿no? Porque ya, bueno, hablábamos, los egipcios ya sabían del poder fertilizante de estas sustancias orgánicas, junto con las lombrices también, ¿no? Que las consideraban semidioses a las lombrices y porque claro, por su acción de fertilización del suelo. Es una práctica que se hace desde hace muchísimo, vaya, desde que el humano es humano, creo. Y que estamos perdiendo y que creo que se tiene que retomar y se tiene que recuperar toda esta sabiduría, ¿no? Tan ancestral. Y bueno, básicamente esas cositas sobre ubicación e iniciación. Disculpa, Andrea, ¿podemos hacer Sí, preguntas ahora o al sí, final mejor? claro. Bueno, mira, yo tengo una duda rápida.
en la transparencia anterior, el primer punto, cuando dices lo de en contacto con el suelo, ¿podrías Sí, aclarar a qué te refieres o cuál es un poco la sí. recomendación ahí? En contacto con el suelo se refiere, es que a lo mejor no lo he explicado bien, de verdad, a un suelo de tierra. O sea, básicamente es para que las bacterias del suelo puedan Ah, vale. colonizar lo que es la pila. Si no tenemos un suelo y a lo mejor estamos en un compostador que tiene un geotextil y un suelo debajo, que también podría ser, lo que tendríamos que hacer es añadir activadores del compost, ¿vale? Que básicamente sería o una palada de un compost antiguo que ya tiene esa carga microbiana, por así decirlo. Hay que darle como la levadura, ¿no? Yo muchas veces lo explico como así. Porque si no estás en contacto con el suelo, tú imagínate, ¿no? Que estás en una terraza y empiezas a hacer un compostaje, ¿no? Con un compostador en una terraza con una solería, ¿no? Con algo, un suelo. Pues va a empezar a descomponerse mucho más tarde que si tú le ayudas aportándole microorganismos. Entonces el contacto con el suelo va por ahí. Claro. Como al final como yogur, ¿no? Puede ser, Andrea. Claro, Estaba pensando, pues, si quieres crear un yogur, pues con 1 litro de leche y un vasito de yogur. Un poco. totalmente. De hecho, también a veces es recomendable, si vemos que no se activa el proceso de descomposición o se para, puede ser porque a la bacteria le esté costando llegar. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es añadir, pues, o eso, un compost ya antiguo o incluso estiércol Mm, o activadores que ya vienen para comerciales, que se pueden comprar, que al final es vale. un mix de bacterias. Sí. No, ya te queda claro. Disculpa, sí, algo que realmente había hablado con José antes, pero no me había acordado. Aquí Nada, no tenemos pasa nada. un compostador que tenemos, sí que tiene una base de plástico, pero sí que, y lo tenemos sobre la tierra. Lo que pasa es que sí que tiene unos agujeros para permitir el paso de bacterias y demás. Así que nada, ya me ha quedado clarísimo. Bueno, muchas gracias. Nada, estamos para eso. Si queréis preguntarme cualquier cosa, pues levantáis la mano y me Sí, preguntáis. yo tengo una preguntilla. En el tema de la proporción, no sé dónde la había leído yo, pero la proporción era 1 a 1, pero es 1 a 3, ¿no? Por lo que estás Ujú. diciendo. O Es sea, una nosotros lo estamos haciendo 1 a 1 y más o menos no, o sea, no se ve que haya muchos mosquitos, ni que se esté pudriendo. Tiene un aspecto que es aceptable, vaya. No sé si, no Bueno, soy experto. Usamos paja y usamos vale, la misma cantidad en volumen de residuos húmedos, rico en nitrógeno y el mismo volumen que de paja. vale. Esto es que depende mucho del origen del biorresiduo y de cómo sean los biorresiduos que tenemos, ¿no? Al final, quizá vuestro residuo fresco no tiene tanta cantidad de humedad. Disculpa, ¿puedes mutearte? Claro. Decía que a lo mejor depende un poco del contenido de humedad que tengan los biorresiduos de origen, ¿no? A lo mejor la paja es un biorresiduo, un estructurante muy bueno porque es muy seco, pero quizá haya gente que utilice como estructurante hojas que muchas veces si se mojan pues sí que pueden absorber más humedad o otro tipo de estructurante, pero básicamente, bueno, yo todo lo que he leído es o 70-30 o 1-3, pero está bien. Al final, yo lo que utilizo es el ojo, porque eso se puede ir viendo, ¿no? Yo tengo aquí en casa los dos tipos de, bueno, vermi con lombrices y compostaje en compostador. Y, y realmente yo lo voy viendo a ojo. Si veo que está muy húmedo, si veo que ya va a empezar a tal, pues le echo seco. Y, y bueno, y otras cositas que os voy a contar ahora cuando avancemos un poco en la... Porque a las lombrices les gusta más la comida que yo precomposto que la comida fresca.
O sea, eso es súper curioso, ¿no? Que le gusta ya la descomposición ahí como aumentada. Ah, mira, aquí están nuestras amiguitas, las lombrices. Eh, bueno, normalmente las vermicomposteras están compuestas por capas, ¿no? Como por cajones. Un cajón de arriba, el cajón de abajo y el de abajo del todo, que suele tener un grifito para, para coger el humus líquido de lombriz. Em, a ella los cítricos no le gustan mucho. Unos poquitos sí, pero no hay que abusar del uso de cítricos ni en el compostaje normal tampoco. Las lombrices no soportan ni la luz ni el sustrato seco. Tened en cuenta que ellas van como moviéndose con su cuerpo y su piel, respiran por la piel, entonces no soportan la sequedad. Luego, cuanto más pequeñito sea el tamaño de los residuos, pues más les gusta, porque realmente las lombrices no tienen boca, sino que van succionando. Entonces, por eso la humedad les ayuda mucho a ir succionando de todas estas sustancias que va generando la descomposición de los residuos. Y bueno, pero tampoco hay que ahogarlas, porque mucha gente dice, joder, es que yo las veía demasiado secas y le eché agua y a lo mejor le eché mucha y se pueden ahogar. O sea, aguantan 24 horas bajo agua, pero no son acuáticas del todo. Así que cuidadito con esto. Y lo que os decía antes, ¿no? Que le gusta la comida como pre-compostada, un poco. Sí. Andrea, ¿y dónde? Bueno, no sé si lo vas a comentar. ¿Dónde se consiguen las lombrices? Porque yo me acuerdo que en casa de mi padre y mis abuelos, cuando yo estaba ahí mezclando, ya había lombrices, pero para mí era como natural. Pero ahora, claro, cuando que estoy aprendiendo de ti, me pregunta, ¿pero se tienen que comprar o cómo? Mira, la lombriz que se utiliza es la lombriz roja californiana, que se le dice californiana realmente porque se empezó a comercializar allí, pero la lombriz es una lombriz de tierra y es europea. ¿Qué pasa? Pasa como todo, pues la biodiversidad está bajando a niveles estratosféricos y ya no hay suelos fértiles. No te encuentras un suelo fértil casi ni en los campos, porque se ha vuelto todo muy inerte por el uso excesivo de pesticidas, de químicos. Entonces no existen los suelos vivos. A lo mejor si te vas al campo, a una sierra, a un monte y ha llovido y hay hojas de árbol y tal, quizás si levantas debajo de esa manta de hojas en descomposición sí que puedas ver alguna lombriz, pero hoy en día se venden y son un negocio. Se vende el pie de lombriz. Yo la primera vez que tuve lombrices, que por cierto se me murieron, tengo que decirlo, pobrecita, pero fue hace muchos años y las compré por internet. Y me vino un señor con una caja y me la trajo. Sí, sí, sí. Wow, esto me sorprende, ¿eh? Sí. Pues la verdad que sí, que fue bastante extraño, ¿no? Pero bueno, yo de pequeña también recuerdo ver alguna que otra lombriz, pero realmente ya hace mucho que no veo. Ahora Bueno, porque las tengo en Julia, casa. bueno, yo le quería sugerir a Julia que, bueno, si conoce algún huerto urbano o algo así, le pueden ceder, o sea, le pueden donar alguna lombriza. Bueno, yo siempre he hecho Vale, eso. gracias. Mm. Claro. Sí, en el Huerto del Caminito, por ejemplo, que estuvimos allí donde vamos a darle la formación a estas personas en riesgo de exclusión, el hombre que lleva el huerto tiene una vermicompostera gigante y tiene ahí a sus lombrices cuidadas como reinas, son como la creme de la creme y la verdad que están súper felices. Pero es verdad que las tiene muy
las tiene muy valiosas, ¿no? Como que son algo muy preciado para él. Es verdad que pues, hay gente que te dona un cachito. A mí me regalaron, bueno, Juanma me regaló y de ahí las tengo. Así que, y estas sí que las tengo súper. Y bueno, las cáscaras de huevo trituradas también ayudan un poco a nivelar el pH si añadimos bioresiduos ácidos o si añadimos mucho, por ejemplo, pozos del café que acidifican un poco el medio, pues estas cáscaras de huevo bien trituraditas así ayudan a nivelar ese pH. Vale, ¿y cómo extraer el humus de lombriz? Pues bueno, para extraer el humus de lombriz se puede hacer de dos formas, o por la luz o por el alimento. Por la luz, como son fotosensibles, al final las lombrices se van hacia abajo y ahí podemos aprovechar para retirar el humus sólido. Y la otra estrategia es con el alimento. Dejamos de alimentar a las lombrices durante un tiempo y durante 2-3 días, y cuando pongas alimento en una de las partes, ellas irán a esa parte y podrás aprovechar para retirar el compost. Muchas veces al final en el vermicompost también hay lombrices y la gente me pregunta, ¿no? Como, oye, ¿y esto es malo para mis plantas y tal? Para nada. O sea, se tiene la falsa creencia a veces de que se comen las raíces, de que pueden alterar a la planta y tal, pero la lombriz se alimenta de comida de restos en descomposición. O sea, una raíz viva no se la va a comer. Además que yo he hecho el experimento y he echado unas cuantas lombrices en mi monstera, que estaba la pobre súper malita, y ha revivido de una manera increíble. Las causas que inhiben o retrasan la decomposición, pues pueden ser muchas. Puede ser que el tamaño de los biorresiduos sea muy grande, puede ser que estemos usando materiales con baja biodegradabilidad, por ejemplo, las acículas de pino, que es la pinocha. Yo llevo haciendo compostaje con pinocha bastante tiempo y es muy difícil de descomponer porque tienen em, como una envoltura de cera que tiene la hoja del pino que hace que no se puedan descomponer muy bien. Y, por ejemplo, los huesos de fruta tampoco, tardan mucho. Andrea, y de la pinocha, aunque sea seca, también es complicado, ¿no? Vale. Tarda No. bastante, sí. Te digo porque... Sí, Alara. Afecta mucho a la descomposición del resto de residuos. O sea, si se introduce, aunque esa parte no se descomponga, se podría utilizar o no es conveniente. Sí, se puede utilizar. De hecho, yo el compostaje que tengo en casa, la base seca que utilizo es la pinocha. Pero ya os digo, llevo como a lo mejor 8 meses y esa pinocha no llega a descomponerse, sino que sigue ahí. La de abajo ya sí está más o menos descompuesta, pero cuesta bastante. Pero es verdad lo que dice Julia, ¿no? Que seca, cuando ya está marrón, esa pinocha sí que no sirve más. Y además, si la triturásemos, que eso es un punto importante, ¿no? Tener una biotrituradora siempre acelera mucho el proceso y hace que tenga más éxito el proceso de compostaje. Tener una pequeña biotrituradora de jardín, de estas eléctricas, que no hacen nada de ruido, que son súper fáciles de utilizar, y la verdad que le da una estructura y un aspecto al compost que vale la pena. Yo me pillé una de segunda mano y va súper bien, así que la verdad que está genial. Si podéis, los biorresiduos así más grandotes, pues triturarlo está genial. Y bueno, y siempre tapar, ¿no?, el compost con algo
pues por las inclemencias, como he dicho antes, pues por ejemplo se pueden tapar con hojas de palmera seca o con algún otro material eh, natural o incluso con una lona o con un geotextil. Poca aireación también puede retrasar la descomposición. Y esto lo podemos solventar de dos maneras. Una manera sería airearlo físicamente, pero en realidad si aireamos mucho, al final secamos mucho la mezcla, ¿vale? Y también tiene varios inconvenientes el hecho de airear mucho. Airear se tiene que airear también para mezclar esa mezcla que es un poco heterogénea, ¿no? Y siempre en el centro vamos a tener más actividad biológica que en los alrededores. Entonces, el volteo que se llama, ¿no? O la aireación, sirve también para que se mezcle todo y todo pase por la zona donde haya más descomposición, donde hay más actividad microbiana. Pero hay veces que esa aireación pues hace que pierda mucho la humedad. Entonces tenemos que tener ahí como un poco de ojo. Hay que estar pendientes. Y bueno, si queréis 5 minutitos de descanso para hacer necesidades fisiológicas o lo que sea. Vale, pues si queréis regresamos a las 8:05, por decir algo. Vale. ¿Sí? Ok. Sí. Hasta ahora. Gracias.
Buenas. Hola. Vale. Voy a compartir otra vez la presentación. Buenas, por aquí seguimos. Muy bien. Estupendo. Pues íbamos ya por la aplicación de este compost. Básicamente depende mucho de cómo nos organicemos en nuestro huerto o el abono de nuestros árboles frutales, porque es verdad que hay gente que hace un abono en un primer momento de ese suelo y lo hace 2 veces al año con un compost maduro, pues de estiércol o algo así. Pero realmente, por ejemplo, si tenemos hortaliza, depende si está más maduro o menos maduro. Es decir, por ejemplo, a los tomates, a las patatas y a las alcachofas le gusta un compost fresquito y además grandes cantidades de compost. Conforme va pasando el tiempo se va descomponiendo ese compost fresco y le ayuda a los tomates, a las patatas y a la alcachofa. Mientras que, por ejemplo, las zanahorias o las judías prefieren un compost más maduro, de 8 a 6 meses. Para los frutales, igual. El material que esté bien descompuesto y además le gusta bastante a los frutales, y bueno, les gusta. Viene muy bien para la fructificación el hecho de añadirle humus de lombriz. A la mayoría de árboles frutales el humus de lombriz le viene muy muy bien. Esto también si tenéis huerto y hacéis rotación de cultivo, por ejemplo, y en la parte donde habéis puesto los tomates y habéis puesto pues a lo mejor gran cantidad de compost, como de unos 6 a 10 kilos por metro cuadrado, porque a los tomates les gusta bastante el abono fresco, pues en las siguientes épocas de plantación podemos plantar pues, lechugas sin abonar, por ejemplo, en ese mismo espacio, ¿no? Ya una vez que está abonado con esa cantidad, a la siguiente rotación no tienes que volver a abonar, ¿vale? Y bueno, los beneficios del compostaje, no sé si lo sabéis, pero aumenta mucho la capacidad de retención de agua del suelo, porque hace un efecto esponja, mejora su estructura, lo que estábamos hablando antes del estructurante, que es importante que el estructurante tenga, pues, que tengamos grandes cantidades de estructurantes buenos para añadir al compost, ¿vale? Porque eso también luego se verá en el suelo. Tanto en suelos arcillosos como en suelos pedregosos, el compost viene muy bien para mejorar esa estructura y que no se compacte ni esté tan arcilloso. ¿Por qué? Porque aumenta la materia orgánica del suelo. Al final la materia orgánica es la que hace esa esponja y retiene la humedad y hace también que esté el suelo vivo, al fin y al cabo, que es lo importante, ¿no? Y bueno, a nivel de jardinería y horticultura, reintroducimos al ciclo de los nutrientes los restos orgánicos que se producen en el jardín, que eso es algo que se nos está un poco olvidando y en ciudades tan hormigonadas y tan cementadas, al final el ciclo de la materia no vuelve a los nutrientes que las plantas crean y cuando mueren, o los animales, los nutrientes que pueden dejar en el suelo, pues se están perdiendo porque realmente no van al suelo, sino que no tienen ninguna superficie para... Y haciendo compostaje, pues bueno, se hace una correcta fertilización de la tierra y la fertilización natural, al fin y al cabo. Vale, y aquí tenemos un pequeño vídeo que podéis ver
la diferencia entre un suelo con materia orgánica y otro sin. En la diferencia entre estos olivares, grabados la misma semana en la misma región, está la clave para evitar la desertificación, salvar la agricultura y frenar la subida del precio de los alimentos. Han sufrido la misma sequía, pero son dos mundos opuestos. Cuando hablamos de planes de lucha contra la sequía, todo se centra en embalses, trasvases y cuotas de riego. Y esto es importante, evidentemente, pero nuestro mayor y más fiable embalse es este, el suelo. Este es un suelo arado frente a uno estructurado. Uno retiene el agua y el otro no. El suelo y toda la vida que alberga con sus raíces, insectos, microorganismos y hongos actúa como una esponja que retiene el agua. Por cada 1% de materia orgánica que aumentamos, el suelo retiene hasta 160.000 litros de agua más por hectárea. Pero hemos convertido nuestros suelos agrícolas en una trampa frente a la sequía. En lugar de usar herbicidas o arar la tierra, como los demás, convirtiendo el olivar en un desierto sin vida salvaje que no retiene el agua, Francisco ha regenerado el suelo, multiplicando la retención de agua y ha potenciado la biodiversidad de la pradera, en la que aparecen plantas que fijan nitrógeno y nutrientes para los olivos, y utiliza ovejas con un sistema de pastoreo dirigido, diseñado para aumentar cada año la materia orgánica y la fertilidad natural del suelo. En lugar de quemar los restos de poda, los... Aquí está un poco el tema del compostaje, ¿no? El compostaje que hace este señor con los olivos. Al final es un compostaje con un solo bioresiduo, que es los restos de poda, pero podemos ver un ejemplo a grandes niveles, ¿no? Cómo puede cambiar el suelo. Y esto no es un pequeño paisaje. Son 230 hectáreas en Luque, Córdoba, la finca regenerativa Valle del Conde. Uno de tantos que apuestan por la regeneración. Sería impensable volver al sistema tradicional. Porque estamos viendo resultados, estamos viendo que la finca está cambiando, que el suelo está cambiando, que hay más biodiversidad, que económicamente es mucho más viable y por lo tanto no hay vuelta atrás. En la diferencia. Bueno, al final la fertilidad es también pues economía, ¿no? Si tienes un suelo vivo y no necesitas tanto insumo porque estás fertilizando con compost o con orgánicos, pues bueno, también se nota. Andrea, una pregunta. Bueno, gracias por el vídeo, me ha parecido súper muy visual y muy claro y me ha surgido entonces la duda, ¿no? De lo de las malas hierbas. Realmente las malas hierbas no son malas porque tienen su función, ¿no? Porque he visto ahí malvas o cómo es este tema. Bueno, al final yo creo que esto viene un poco de la Revolución Verde, ¿no? Por ejemplo, ha habido generaciones. La generación anterior a la mía y la anterior, o sea, por ejemplo, mi abuelo tiene olivos también, ¿no? Él han sido un poco, entre comillas, engañado por toda esta industria química que empezaron a comercializar lo que es el nitrógeno, el NPK, ¿no? El típico fertilizante químico, que al final pues te daban el bote de herbicida y te decían lo que tenían que hacer y estos son malas hierbas porque están compitiendo con el agua del olivo y tal, y entonces se empezó a echar, pero al final es lo que se llama la revolución verde, ¿no? De cuando ese farmacéutico logró sintetizar esos fertilizantes en un laboratorio y se empezó a comercializar. Al final, bueno, es cuestión de mirar un poco hacia atrás, ¿no? Y saber qué es lo que hacía a lo mejor mi bisabuelo con esas prácticas de agricultura, ¿no? Y decir, joder, es que al final lo que hacían era pues compostaje, dejar las praderas como estaban, porque al final el paisaje se autorregula. Es verdad que a lo mejor si echas fertilizantes químicos, en un corto plazo puedes tener más producción, porque realmente si los fertilizantes se venden es porque hacen su función, pero a la larga se ha demostrado que hace que los suelos se queden inertes y lo que hemos visto en el vídeo, ¿no? De no retengan el agua, de tener un suelo como si fuese un cajón donde tú echar los fertilizantes que compras y al año siguiente tienes que volver a echar y encima eso percola hacia el agua subterránea,
luego va hacia los ríos y llega al mar y, en fin. Entonces, ¿qué vale más? ¿Un año de más productividad y ya encadenarte a tener que echar todos los años? Porque una vez que tú matas al suelo, tienes que regenerarlo. Si no lo regeneras, ni le pones nada como este señor ha hecho, ¿no? O dejarlo en barbecho sin hacerle nada, o intentar regenerarlo de alguna manera, pues por ejemplo utilizando compost. Gracias. Bueno, la verdad que a mí ese vídeo también me impactó mucho. Este chico que tiene el canal de divulgación Hope, la verdad que lo explica todo súper bien y llega, vaya, que le he enviado por WhatsApp este vídeo a mi abuelo y le he dicho, abuelo, tenemos que hacer esto en Los Olivos. Él tiene un pequeño terrenito y tal. Digo, ¿por qué no lo hacemos? Que estaba agobiado por la sequía, porque no iban a dar, porque las aceitunas, porque tal, porque cual. Y estoy intentando convencerlo de por lo menos una pequeña parcelita, a ver si podemos hacer algún experimento o algo para, para ver si podemos recuperar algo de ese suelo del olivar. Bueno, y por último voy a comentar un poco pues, mi experiencia en investigación en el compostaje. Yo hice el TFM en la Universidad de Málaga y sobre la caracterización del compost que se estaba haciendo en el campus, y tuve la suerte que al año siguiente me contrataron como ayudante investigador y estuvimos haciendo diferentes pruebas con el compost que hacíamos. Bueno, lo primero de todo fue triturar todos los restos de poda del campus que se había recogido. Montamos 2 pilas con diferentes mezclas. En una de las pilas llevaba estiércol, la otra llevaba césped cortado, y así teníamos como una diferencia. A ninguna de las dos le añadimos bioresiduos de cocina, que era una primera idea, pero por cuestiones de logística de los comedores universitarios y tal, pues fue un poco complicado y al final se hizo solo con restos de poda. Bueno, las 2 primeras semanas fueron más de trabajo, de volteo y de mediciones, y luego en el tiempo pues estuvimos como yendo una semana sí, otra no, a verificar que todo estuviese bien y si había que voltear o había que regar, pues íbamos. Hasta que al final, pues bueno, con el resultado de 5 meses, tenían 5 meses las pilas, 5 meses y medio, pues empezamos los ensayos de laboratorio, el tratamiento de las muestras primero, ¿no? Para ver la calidad de este compost y lo que tenía, ¿no? A nivel de nitratos, fosfatos. Ahí me podéis ver en el laboratorio. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita, y al final hicimos también un ensayo de campo. Un chico hizo su trabajo final también en ver cómo el crecimiento de las remolachas cambiaba con distintos tipos de aplicaciones de compost. Y la verdad que tuvo muy buen resultado. En remolacha, por lo menos, tuvo muy buen resultado la aplicación de ese compost que habíamos hecho en la universidad. Y hasta aquí mi presentación. Si tenéis alguna duda, si queréis poner en común alguna experiencia más de las que hemos escuchado. Muchas gracias, Andrea. Creo que has explicado súper claro y con ejemplos todos los procedimientos del compostaje, pero os animo, si tenéis preguntas concretas, ¿no? de que hayáis probado o si, no sé, queréis probar alguna cosa pero no estáis seguros si va a funcionar, es el momento para preguntarle a Andrea. Vale, yo tengo varias preguntas. No hace tanto hice un curso de agricultura regenerativa, estuvieron hablando un poco del compostaje
y nos dijeron que, bueno, y también lo he leído en algún libro, nos dijeron que a veces no es necesario mover la pila, incluso es perjudicial. Nos dijeron porque cuando mueves la pila, digamos que toda la estructura esa que se ha formado de bacterias y de hongos, al entrar en contacto con el oxígeno se rompe y se deteriora. Que el problema de los patógenos decían que no era tal, porque si tú tienes un suelo sano, tú echas el compost y rápidamente se equilibra el suelo. No sé si me explico Sí. del todo Es bien. como el cuerpo humano al final, ¿no? Si tú estás sano y estás fuerte, pues aunque te comas cosas, ¿no? Un poquito en mal estado, pues no te van a hacer daño. Y decían que era incluso hasta bueno, porque lo hacías trabajar el suelo, le dabas como vida, trabajo, ¿no? Que lo activabas de alguna forma. Y no sé, creo que citaron, no estoy seguro, pero creo que citaron a Mariano Bueno, que tiene Mariano un libro Bueno, de, sí. que tenemos un libro de compostaje y decía que hablaban Justo de esos dos tipos. tengo a mi vera el libro de Mariano Bueno, no sé si se ve. Ah, vale. Ay, a ver, no Sí, se lo ve. que pasa es que no, lo difumina la aplicación, Sí, no se ve. pues Mariano Bueno ha sido, bueno, fue el que a mí me empezó con el tema de la agroecología y tal, me empezó a picar el gusanillo con él. También lo he escuchado. Yo por eso he dicho que tampoco mucha aireación no es tan buena, pero luego por otro lado también he escuchado que sí, como que en el centro es donde están todos los microorganismos, que es donde hay más actividad, que eso también yo con la experiencia lo he notado, ¿no? Y entonces las partes de alrededor al final se quedan más descompuestas que las que están dentro. No sé si me explico. Entonces, por eso el hecho de la aireación, ¿no? Para que todo entre en contacto con el centro. Pero es verdad que también he escuchado una parte de eso. No sabía que era de Mariano Bueno, la verdad. Es que a lo mejor me equivoco, porque estoy hablando de memoria, pero creo que lo citaron a él, no lo sé. Puede En ser. otro libro de permacultura sí, seguro que lo he leído. Y después en el curso lo comentaron y creo que citaron a este hombre, pero no estoy seguro del todo. O sea, la Y- idea que es entonces de dejarlo, tú formas la pila y dejas tal cual la pila sin... Sí, sí, dejarlo. Sí, eso es lo que había escuchado. Tarda más tiempo y el resultado supongo que no será tan homogéneo por lo que tú comentas, ¿no? De que el centro siempre estará más activo que los bordes, digamos, ¿no? Claro, de hecho es que las pruebas que le hicimos de temperatura, por ejemplo, siempre en el centro la temperatura era mayor. Ujú. Al final tiene sentido, ¿no? También que si son bacterias termófilas empiezan a generar su actividad en ese centro, pues que la temperatura al final en contacto con la superficie baja, si es una temperatura em, interior dentro de un material, al estar por fuera, pues al final. Entonces, bueno, ahí está guay para experimentar. Sí, sí. Pues eso es lo que haremos. O sea, lo que queremos es experimentar, sí, experimentaremos con las distintas opciones. Otra cosilla, los compostadores que tenemos nosotros es de material plástico, que ahora no recuerdo bien, si era propietileno, no sé, algo así. Y lo tenemos puesto, le da bastante el sol. Eso yo lo he visto que a veces lo he abierto y ahí dentro hay una temperatura bestial. No sé si eso es bueno o si eso es malo, o Mm, debería ponerlo en un sitio más sombreado. Siempre se recomienda que esté un poco protegido del sol, del calor. Pues la verdad que ahí me pone en duda, pero del sol seguro que sí, porque los Bueno, rayos solo lo que pasa es que como está cerrado está realmente no verás. tapado, Sí, claro. es totalmente casi hermético. Bueno, tiene alguna hendidura, ¿no? Por donde entra el oxígeno. La típica... mm, Y en los bordes tiene así, de arriba a abajo tiene una hendidura, así que por ahí pasa el aire. ¿Cómo ves tú que está ese compost? Está bastante bien. O sea, lo que pasa es que no llego al fondo porque siempre vamos añadiendo encima. Hacemos un agujero, echamos la materia a compostar y lo Ujú. tapamos. Pero es bastante rápido porque yo cuando vuelvo a añadir materia orgánica ya está, o sea, Ya ha bajado, ¿no? ha bajado considerablemente y al mismo tiempo también mm,
la estructura que tenía el residuo se ha perdido. Ya es casi materia oscura, negra, es bastante rápido, la verdad. Así que Pues no a lo sé. mejor sí que es beneficioso. ¿Sabes por qué? Porque al final las bacterias termófilas son las que más rompen lignina y celulosa. Ujú. O sea, las estructuras más duras dentro de, bueno, aparte de los hongos, ¿no? Que ya descomponen ceras y cosas así más extrañas, pero las bacterias termófilas, y a lo mejor si las mantiene ahí en una temperatura alta, quizás está creando una microbiota bastante potente. Al final es que hay que darse cuenta que lo que nosotros estamos haciendo es controlar un espacio donde se están creando microorganismos. Y lo estamos manejando nosotros con lo que le vamos cambiando de variables, ¿no? Tanto de pH, como de temperatura, como de aireación que estamos comentando, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente sea bastante interesante. Si le queréis tomar temperatura, ¿tenéis pincho? No, pero sería, ahora que lo estoy pensando, o sea, sería muy interesante porque yo no sé la temperatura, a lo mejor quizás es muy alta. Nosotros empezamos la pila en invierno y yo me recuerdo, o sea, recuerdo que había mucha mosca de la fruta. Ahora que hay más horas de sol y la temperatura ha aumentado un montón, ya apenas se ve. No hay. No hay mosquitas. Sí, yo creo que, o sea, no pueden vivir en ese ambiente tan. Oye, pues a lo mejor es una buena técnica, ¿eh? Sí. Pues si le podéis tomar la temperatura y veis que pasa de 45 grados, ahí hay bacterias termófilas seguro. Vale. Y si sobrepasa los 60, ya sería malo. Eso, lo que pasa es que si sobrepasa los 60, las mesófilas se mueren. Ajá. O sea, las que primero llegan, por así decirlo, las que trabajan a niveles más o menos como nosotros, que son también, algunas son patógenas, obviamente, Ujú. porque trabajan a la misma temperatura que nosotros y son las que nos pueden afectar a nosotros. Pero también hay otras que también son beneficiosas para el compost, que también mueren. Y pues no sé, al final estaría muy interesante que le pillasen la temperatura. Sí, oh, sí, lo haremos. Seguramente esté lleno de actinomicetos. Que Economizar. son actinomicetos. Estos son bacterias que no sé si os ha pasado alguna vez de ver el compost como con una peliculilla, con un polvillo blanco. Ah, bueno, nosotros, no sé, no nació Z en el. Claro, esos son hongos, claro, claro. No Pero eso nació es Z, biodiversidad, eso es como el fruto del hongo, realmente. pero no sé si vienen del residuo o realmente, porque a veces le he echado, eso es otra pregunta que quería hacerte, le he echado a veces estiércol para Ajá. acelerar el proceso. Nos había Sí. leído por algún sitio que añadiéndole más nitrógeno puede acelerar el proceso. Yo no sé si las esporas vienen del estiércol o de otro sitio, no lo sé. Puede ser de las dos cosas. Vale. Depende también de la especie que sea, lo que es el hongo en sí, lo que es la seta. Si puedes fotografiar la seta, sabrás de dónde te viene. Vale, Si es ya un hongo últimamente no está saliendo. que Pero sí es no, verdad que últimamente no estoy echando estiércol, así que probablemente tenga alguna relación a lo mejor. seguramente. Y la última pregunta es, bueno, nosotros como, o sea, materia seca, como realmente en el jardín de momento no tenemos, podemos optar por comprar paja. Eh, una vez Domingo y yo cogimos, bueno, nos paramos, los jardineros del ayuntamiento habían apilado hojas secas de los jardines y aprovechamos y cargamos el coche Pero no sé si se te ocurre algún tipo, más que nada por no traer de fuera, o sea, Insumos, claro. sí. Hablas con lo del ayuntamiento y que os dejen ahí los restos de poda siempre. O sea, los restos de hoja más que nada, porque no tenéis biotrituradora, ¿no? No, de momento no. No. ¿Y árboles frutales? Lo acabamos de plantar. Lo que tenemos una chiflera que da bastante biomasa
Bueno, de hecho ya hemos aprovechado bastante, la hemos podado varias veces y la hemos aprovechado. Quizás sea una opción, ¿no? Podarla y dejarla que se seque las hojas, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una muy buena opción. Claro, Sí. hay que ver qué es lo que tenéis alrededor y ver sobre todo los materiales que estén más cerquita, ¿no? También por cuestiones de huella de carbono y eso. Sí, sí. O también cartón que no esté, pero claro, ese sí que lo tienes que como Mm, despedazar muy bien y es un poquito a lo mejor más tedioso, ¿no? laborioso, sí. Mm. Bueno, Em, las hojas de, de árboles son las mejores, la verdad. Si no tenéis para triturar, claro. Porque ya triturado de ese, ya eso es que hace un compost que dices tú, guau, la creme de la creme, ¿no? sí, además, si es una buena biotrituradora, puedes triturar estas ramas, ¿no? Y todo. Claro, claro. No, y las pequeñitas estas también pueden triturar ramas de hasta pues 4 o 5 centímetros, ¿no? Ah, sí. Sí, Ah, sí, pues sí, sí. mira. Y si no, ya te digo, yo te animo a que hables con los operadores de jardinería del ayuntamiento. ¿Dónde estás viviendo? Bueno, el jardín está por Carlos Haya, la zona, Vale, aquí en Málaga. sí, la zona de donde está el cruce este Valle Inclán, Vale. ahí. Mm. ¿Estos no son los jardines de Gamarra? No. No, creo que está un poco más abajo, los jardines de Gamarra. Mm. Vale, vale. Pero que no es un huerto urbano ni nada, ¿no? No, es O un es- jardín particular, un jardín particular. Ah, vale, vale, vale. Mm. Ok, ok. Pero bueno, Bien. cerca donde cogimos las hojas secas hay jardines grandes, ahí probablemente a lo mejor aprovechar el otoño y cargar todo lo que se pueda, ¿no? Para el resto de... Claro, esa es la idea, siempre tener como un estructurante en grandes cantidades para ir como compensando. Y ahora que estoy pensando, a lo mejor por eso podéis echar, porque si me dices que la compostera está caliente, por eso podéis echar 1-1, porque en realidad la humedad del residuo verde, si está a una temperatura muy alta, disminuye muy rápido. Sí, de hecho yo he tenido que regarlo muy pocas veces. Normalmente sí, Claro, está húmedo casi es que ya lo siempre. entiendo. Además que la mayoría de los manuales son del norte, entonces por eso aplican tanto residuo seco. Pero aquí, que somos del sur y tenemos mucha sequedad climática, pues a lo mejor sí que hay que variar un poco las proporciones, ¿no? Ahora me ha dado el chip. Ah, pues nada, pues muchas gracias por la Gracias respuesta. a vosotros por escucharme, por escucharnos y por estar aquí en este taller, que la verdad que me ha gustado la experiencia. Espero que a vosotros también. Sí, y tanto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no yo tengo una pregunta. Bueno, voy adelante. Has mencionado lo de los cítricos que acidifican el medio. Entonces yo estaba pensando, yo hago cosmética natural y detergentes y cosas así, y uno de ellos es con vinagre blanco con cáscaras de limón. Entonces entiendo que eso sería lo peor, ¿no? Es decir, si yo cuando ya he filtrado el vinagre y ya lo utilizo para limpiar, esas cáscaras que están empapadas de vinagre no las debería poner en el compost, ¿no? Porque son, o sí, pregunto. La cáscara en sí no es lo que lleva el ácido en realidad. O sea, Ah, también, ¿no? Pero em, es cuando, más que nada, es para no tirar grandes cantidades de lo que es el jugo de los cítricos. Pero claro, a lo mejor no sé, se me ocurre que quizás si lo dejas secar al sol, ujú, ya, mucho mejor para no destamponar lo que es ya. el pH. Porque, Em, ¿y el vinagre puede ser perjudicial o no? el vinagre, yo creo Es que no. vinagre blanco, No, simple. a mí que no. Vale, pues entonces lo Eso me dejaré lo apunto secar. yo, pero creo que el vinagre, si es vinagre blanco tal cual, no, Sí.
al revés, al final el vinagre es un residuo de un fermento, Ya, entonces no creo que le afecte. vale, guay, pues lo tendré en De cuenta. hecho, Porque, los cítricos sí. tampoco afectan tanto, lo que pasa es que en grandes cantidades sí que puede disminuir, ¿no? Mucho el pH, pero yo le añado cítrico a mi compostera en Vale, pequeñas genial. Así es cantidades. súper circular. O sea, yo lo que utilizo es la cáscara del limón después de haberlo cocinado, lo impregno de vinagre, extraigo para hacer como un multiusos y después lo pongo en la compostadora. O sea, ya más circular ya imposible. Total, vale. Oye, me tienes que enseñar, a los tiempos y cómo Sí, hacer esas sin cositas. problema. Pues bueno, Pues A mí sí, me gustaría que adelante. me pudieras aclarar un poquito, si puede ser, para una compostera en casa, ¿cómo puedo evitar esas mosquitas tan pues, cansinas? y las mosquitas de las frutas que son muy pesadas, la verdad. Mm, Son muy pesadas y son muy desagradables y se te meten en la cara y uf. Entonces lo que se recomienda es básicamente pues añadir residuos secos. mm, Si tienes serrín de madera, por ejemplo, eso es un residuo seco muy bueno también porque aporta estructura, que ahí es donde la economía circular podía hacer así una vueltecita y llamar a todos los carpinteros y decirle, oye, ¿tenéis serrín? Mira, ponérmelo de residuo, ¿no? mm. Que yo me lo llevo, yo te lo retiro y... O también otra opción puede ser tierra, o una tierra que tenga, o, o coge tierra de algún sitio. Y tierra de parque puede Tierra ser de de... parque, sí, por ejemplo. Ujú, Una tierra que no tampoco tenga, o sea, que no es un suelo fértil, es una mm, tierra normal, inerte, de esta típica de parque. ujú. Coge unas cuantas, un cubito y al final, cada vez Al que, final yo como es como a pequeña escala, pues claro, es fácil de conseguir, pero claro, las condiciones del lugar también limitan mucho. yo te recomiendo que si vives en un pisito, le abras las puertas a las lombrices, Mm, porque realmente hacen mucho más rápido la labor de descomposición y, y al final, si estás en un piso chiquitito, a ver, no vas a poder, porque no sé cuántos sois en casa, no sé cuántos mm, generáis de biorresiduos, mm, pero porque no todo el biorresiduo lo pueden comer las lombrices. Si estás en un pisito y tienes una cajita pequeña de lombrices, le echan mucho, mucho material, al final se agobian, se estresan y no ujú. funcionan. Entonces, pero sí que en cuestión de calidad de compost y de espacio, lo mejor es tener a las lombrices en los pisitos. Además que hay unas vermicomposteras comerciales muy monas que ya se venden por nada, Sí, te la puedes claro. construir tú. Y para ese tipo de vermicomposteras, como que cantidad, Claro, hay digamos, un de kilo lombrices y de, de lombrices. sí, de lombrices. Y bueno, o sea, al final somos dos y tampoco es una súper cantidad la que producimos, pero bueno, De lombrices realmente es como un pie no de se van a lombriz. morir de inanición. ¿El qué? No se vayan a morir de inanición las pobres. Ah, no, no, no. Ellas pueden llegar a comer su propio desecho hasta 20 veces, he leído por ahí. Ujú, O sea, pueden estar en ese humus, en ese medio, ellas solas dando vueltas y comiendo más y tal, porque pues como 20 veces. O sea, de ujú, inanición seguro que no mueren, pero de agobio por sobrecarga de comida sí que pueden morir. ujú. Entonces, Curioso. bueno, yo te recomiendo que eso, o vaya a un huerto urbano, como ha dicho Ujú. aquí Janto, o, y eso, la cantidad es como al final en 2 semanas, como Ellas mismas se regulan, ¿no? en 2 semanas empiezan a multiplicarse y se regulan ellas mismas. O sea, no se te va a llenar toda la caja de lombrices,
no va a pasar eso, porque ellas mismas tienen el control de su población. Es flipante. Yo estoy aprendiendo mucho teniéndola y Y a la hora de vaciar y tal, entiendo que te llevas alguna al huerto y se sí, vuelven a regenerar, ¿no? claro, y de hecho son súper beneficiosas para el huerto, realmente. Ni se comen raíces como la gente piensa y solo se alimentan de restos en Y, descomposición. y el residuo, digamos, de la arena para echarle, porque entiendo que esa arena no se la comen. Sí, Se va con... son Sí, los también. mixes de tierra, entonces al final tú le vas echando la tierra y eso Aunque sea esa de Parque aunque Guarrindonga. sea de parque. Es que justo he hecho la prueba hace como 3 semanas Ujú. o un mes o así. No, yo aún más haciéndolo. Como que me faltaba también, me pasaba como a janto un poco del el biorresiduo seco, ¿no? Y para la Vermi dije, oye, pues yo le voy a echar un poquito de tierra por encima y a ver qué pasa. Y es una tierra pues marrón clarita, así muy inerte, muy Mm. mineralizado, que se llama, mineralizada, que solamente tiene minerales. Y a los 2 días esa tierra estaba negra. O sea, como que le viene hasta bien, yo creo, ese aporte de minerales que tiene la tierra inerte. Vale, vale, vale. Venga, gracias. A ti. Muy bien, ¿alguna otra consulta, duda, inquietud que queráis compartir o comentario, ¿no? También. Sí, pues, ¿me escucháis, sí, Domingo? Sí, 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 no, bueno, nada, lo primero, dar las gracias por el wine, ha sido muy, muy interesante. Y nada, eso también, sobre todo lo de con todo, un poco la parte final de preguntas y respuestas. Así que muchas gracias por responder estas preguntas de José. De mi parte, yo quería añadir una en concreto, que es algo que se te corta un poco, Domingo. quizá vosotros sabéis. Ah, ¿se me escucha ahora? Ah, vale, Ahora, espérate, que me ahora. voy a mover al otro lado. Sí, el tema de las emisiones o sea, la pregunta es, ¿una pila de compost de termófilos, hay algún tipo de emisiones de CO2 o de metano que nos tengamos que preocupar en el proceso? O si es así, o diríamos, ¿cómo se asegura que no hay esas emisiones o que no, o que son mínimas? No, no, es un tema que no he hablado con José alguna vez, creo que él tiene más ideas que yo, pero bueno, Mm, aprovecho la ocasión para preguntaros, estando con expertos del tema, a ver si es algo que muy habéis bien. investigado, que sabéis un poco comentar. Entiendo porque el compost, bueno, tiene muchísimas ventajas y muy necesario, como hemos hablado, para devolver la materia orgánica al suelo y demás, pero a nivel de emisiones, y también entiendo que el suelo absorbe mucho CO2 y es un sumidero de carbono. Pero sí, ese tema de las emisiones del compostaje y de la basura mientras se descompone y demás, es algo que, bueno, que me encantaría escuchar de vuestra parte qué pensáis o qué información tenéis y demás. Gracias. Genial, Domingo. Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque realmente ha puesto en duda muchas veces la práctica del compostaje, porque obviamente el compostaje sí que emite CO2, porque una reacción, aparte de exotérmica, es aeróbica. O sea, los microorganismos utilizan el oxígeno y en esa respiración al final lo que sueltan es CO2, como nosotros. ¿Vale? Lo que pasa es que se ha demostrado que al final esa compensación y esa, al final, ¿cómo se diría? Si, si vemos todas las emisiones que se harían, o sea, se compensan las emisiones del compostaje con lo que absorbe la materia vegetal, por así decirlo, porque también se queda mucho en el suelo. O sea, a largo plazo, es verdad que a corto plazo un proceso de compostaje emite CO2, pero a largo plazo,
como tú estás fertilizando el suelo, esos microorganismos, los microorganismos se quedan con ese CO2 y al final ejerce de sumidero de CO2. No sé si me estoy explicando muy bien, pero es verdad que ha tenido mucho... el compostaje ha estado un poco en boga en cuanto a eso, ¿no? Porque es verdad que emite CO2 y emite metano, pero con unas buenas prácticas se pueden disminuir mucho sobre todo el metano. El CO2 es que es respiración de las bacterias. Al final son bacterias aerobias y parte de ese CO2 lo utilizan en respirar, pero es que otra parte se utiliza en esas sustancias húmicas que se están creando para nutrir al suelo, para fertilizar al suelo. Y a la larga, como también ese compostaje está hecho sobre todo de material vegetal que ha absorbido en su vida mucho CO2, no sé si me estáis siguiendo, al final Sí, sí, sí. se No, no, sí. compensa a lo largo de los años, se ha demostrado, y hay papers que hablan de esto, ¿no? Que al final el compostaje, la práctica del compostaje es como si ejerce de sumidero de CO2 en los suelos. Y se aplica a los suelos, claro. Solamente la actividad de compostaje no. O sea, si tú haces compostaje y no utilizas ese compost ni lo aplicas al suelo, no, obviamente. Pero es que se supone que tú haces compostaje para fertilizar a los suelos, ¿no? Porque ¿para qué va a hacer compost si no? Claro. Ah, pues mira, lo has dejado clarísimo. Así que muchas gracias. Sí, lo único, bueno, para rematarlo, si tuviera alguna referencia o alguno de los papers que has comentado y demás y pudieras compartirlo, sería genial. Así para quizás leer un poco más o si lo usamos en alguna referencia y demás, pues te lo agradeceríamos, la verdad. Y nada, ya un último tema o una última pregunta es el tema, cuando hablas del tema del compost de la carne y del pescado, que nos recomiendas, sí, era algo que también hemos comentado. Yo lo que tenía entendido es que para ese tipo de compostaje de tanto de huesos como de todo tipo de especies de animales y los restos de la comida, diríamos, de la gente, ¿no? De carne, pescado, que hay unas soluciones más industriales, ¿no? Incluso con larvas, creo, y he visto algunas cosas por ahí hace un tiempo que no consigo encontrar de nuevo, pero bueno, si tenía curiosidad por saber si puedes comentar un poco más sobre qué opciones hay a nivel de compostaje de ese tipo de restos de origen animal. Pues mira, tengo en mente, se me viene una empresa francesa de abonos que utilizan los restos del pescado. Sobre todo se centran en restos de pescado y que tienen alta cantidad de nitrógeno. Al final, un fertilizante NPK y el pescado tiene un montón y más elementos fertilizantes, ¿no? Y ellos lo que hacían era triturarlo todo como en una trituradora gigante y luego como que lo mezclaban con mucho residuo seco, que era como una especie de serrín o algo parecido. Y sí que es verdad que esta gente pues le iba súper bien, porque tenía muchas ventas, porque es que el fertilizante era muy bueno. Pero ya te digo, hablo de memoria y no me acuerdo muy bien. Si quieres también lo puedo buscar y te paso a ver cómo hacían el proceso, pero a nivel industrial sí que se hace, con muchos más controles, porque ya ahí entra pues otro tipo de patógenos, a lo mejor pueden aparecer porque son degradaciones pues un poco más complicadas, pero sí, al final, Blanca, ¿iba a decir algo, perdón? Sí, es que iba a decir algo, pero me frené porque digo, bueno. Dale. Es que les iba a decir que yo como, o sea, a ver, como también tengo formación en compostaje, a ver, no tanta como tú, obviamente, pero bueno, que iba a añadir que de hecho se hace también que lo que tú comentabas de hacer compostaje a nivel industrial con pescado, se ha hecho también incluso en España,
porque con esto de las sequías, obviamente, pues ha habido grandes bajadas en niveles de embalses y hay veces que se ha controlado. Y, por ejemplo, en embalses de Cataluña, que bueno, esto lo tengo que buscar porque esto lo tengo, así que si quieren luego se los paso, pero había un embalse donde estaba plagado de especies invasoras y lo que hicieron fue que aprovecharon los problemas de la sequía para, con esta bajada del nivel del agua, secarlo por completo, sacar todas estas especies invasoras y con ellas pues crear abonos y compostar. O sea, básicamente lo que tú estás explicando, que también se ha hecho en el norte de España, pero también lo que tú decías, que es mucho más complicado. O sea, a nivel de casa, pues sí es verdad que las carnes y los pescados son más difíciles de utilizar, es mucho menos estable el proceso, requiere mucho más control de temperatura. Todo esto hablo de lo que yo sé, que es menos que tú, obviamente, pero vaya que a nivel industrial también se hace. Solo que, claro, a nivel de casa, a nivel de cultivo y a pequeña escala, pues es mejor utilizar pues vegetales, pues hojas, pues frutas, porque es más controlado, más fácil. Así que nada, eso, pequeña aportación. Pequeña gran aportación de Blanca Gracias. que está ahí en... Muchas gracias, Blanca. Gracias, Blanca. Oye, ¿se trata del pantano de Vallvidrera? ¿Puede ser? Por casualidad, si te suena, ¿eh? Pues era el embalse Salou, creo que se Ah, llamaba. vale, No pues sé no, no, si... no. Porque me Es acuerdo que cerca es muy de... curioso además porque tienen Sí. una iglesia en el medio justo. Y cuando se vacía el embalse El resurge de la iglesia. Sau, pantano de Sau, ya sé Sí, cuál es. eso, exacto. Pues sí, pues lo han hecho porque además está plagado de especies invasoras que, bueno, igualmente, como dato también así de divulgación científica, no sirvió para nada, porque luego se volvió a llenar y volvieron a meter las especies invasoras otra vez. Así que bueno, porque las utilizan para pesca deportiva. Pero vaya, que es un dato curioso, así. Sí, sí, gracias, Blanca, por compartir. Genial. Muy bien, no sé si queréis comentar alguna cosita más o... Por mi parte ya está, muchas gracias. Ya está. Pues muchísimas gracias a Andrea, Fran, Blanca por vuestras aportaciones y por estar en el Ecoverso, a compartirnos estas buenas prácticas y a todos por también compartir vuestras dudas, vuestras experiencias, ¿no?, reales, ¿no? Porque al final estamos todos aquí aprendiendo y practicando sobre el terreno y es súper útil esta información. Os enviaremos la grabación de esta formación y Andrea, creo que también podremos incluir algún tipo de link, algún paper, ¿no?, que has mencionado, ¿no? No sé si Vale, queréis sí. alguna información más y nada, agradeceros enormemente porque hemos conseguido, aparte de esta formación, pues la formación que realizaremos a las mujeres de la Fundación Arrabal, que es pues nuestro propósito, ¿no?, ese impacto social y ambiental a la vez. Pues nada, muchas Gracias, gracias. Julia, a ti también, ¿no? Y a Sí. Janto ahí que ha estado también preguntando muchas cositas y así ha sido un poco más interactivo, ¿no? Que siempre estaba hablando una y pues no es tan divertido ni tan enriquecedor, a lo mejor. Así que gracias a todos por vuestras aportaciones y haremos más, ¿no? Hasta la próxima, sí, sí, sin duda. Muy bien, Bien, pues buenas tardes. chao. Adiós. Hasta luego, gracias por Muchas todo. gracias. Chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.